de los tantos cuentos que hay. Este cuento se va a llamar Lubina. Y vamos a empezar mencionando que el género literario es obviamente cuento. Es así como también vamos a dar inicio a cuál sería la intención del autor para esta obra. Y es que, ¿por qué Juan Rulfo escribió un cuento como Lubina? Hay bastantes hipótesis, entre las que más aceptables son justamente para mostrar el olvido social del cual son partícipes y víctimas los pueblos en las periferias de las ciudades principales, y también para mostrar el abandono del gobierno para con ellos. Esto puede fácilmente notarse justamente en las carencias de los pobladores de este pueblo de Lubina y en el día a día que ellos deben experimentar. Pero no solo esto, uno de los objetivos principales de Juan Rulfo es resaltar las injusticias a las cuales son sometidos los pobladores de este pueblo. Esto puede resaltarse justamente en una de las partes del cuento, donde uno de los personajes comete una infracción en una ciudad socialmente no olvidada y tiene que ser bastante y radicalmente castigado por las autoridades. Hasta aquí llegaría la intención del autor. Luego tendríamos que pasar con los personajes. En cuanto a los personajes, tenemos básicamente tres. Dos bastante explícitos y directos y uno creado de una colectividad. Para el primer personaje vamos al personaje principal. Este personaje principal va a encarnarse en el profesor retirado. Este profesor retirado va a ser nuestro narrador principal, puesto a que es él quien narra la historia en sí mismo. El primer personaje a rescatar es la del profesor retirado. Este profesor retirado va a encarnar el pesimismo, pero también va a encarnar el pasado. Y es bastante importante debido a que es él quien narra los hechos principales y básicamente toda la historia. Además, también se debe resaltar que este personaje de cierta forma muestra coraje y valentía, porque es capaz de volver explícitos varias anécdotas referentes al pueblo de Lubina, pese a que son sucesos bastante lúgubres de su vida. Entonces, ¿con qué fin se hace esto este personaje? Con el fin de que no exista persona alguna capaz de volver a experimentar cuestión tan rara y tan siniestra como la que él pasó. Para terminar con el análisis del primer personaje, cabe resaltar que su adicción a la bebida puede resultar de una secuela justamente por el hecho de haber experimentado un par de días estar en el pueblo de Lubina. El segundo personaje hace referencia al viajero. El viajero también actúa como narrador, pero en una parte muy mínima del cuento. Y realmente al inicio resalta su existencia justamente por un predominio de la narración en tercera persona. El narrador hace una especie de analogía y contraste con el primer personaje mencionado, que también fue el personaje principal. ¿Pero por qué una analogía y un contraste? Porque este narrador, este viajero, lo que hace es una analogía debido a que muestra de forma similar los inicios del profesor retirado cuando él estaba buscando adentrarse en el pueblo de Lubina. Y hace un contraste a su vez con este porque se muestra la comparación del optimismo del viajero con el pesimismo como consecuencia de la frustrada opción de trasladarse al pueblo de Lubina del profesor retirado. El tercer personaje es resultado de una colectividad, y es que se trata de la agrupación de varios pobladores del pueblo de Lubina conformados en uno solo. ¿Por qué? Porque comparten características tanto en su actitud como en la cronología que comparten y en la parte de temporalidad. Debido a que justamente se trata de un pueblo fantasmagórico que no tiene conciencia de la cronología ni siquiera del tiempo y del espacio. Se trata de un pueblo que ha sido abandonado por el gobierno, que ha sido olvidado socialmente por la gente de las ciudades principales de la nación y sobre todo olvidado de forma económica y política. Como características generales de la obra tenemos que resaltar el hecho de que está subordinada al realismo mágico, y esto puede interpretarse gracias a diversas interferencias literarias tales como hipérboles y metáforas, sobre todo al inicio de la obra cuando se hacen las descripciones de la ubicación del pueblo de Lubina. En cuanto a la cronología, hay una interacción del pasado con el presente, debido justamente al tipo de narración que se usa. Y esto cabe resaltar justamente con el tipo de monólogo que usa el personaje principal y el tipo de descripción que se usa al inicio de la obra con el personaje secundario. Para poder culminar con este análisis literario, cabe resaltar que esta es una obra enriquecedora, no solamente en el ámbito literario por sus referencias y el tipo de recursos que utiliza, sino también por la parte de estilo y sobre todo por el tipo de temática social, económica y política que presenta.
De esta manera, culminamos con el análisis de la obra literaria, habiendo mencionado la intención del autor, el tipo de género literario, la parte característica de los personajes y sobre todo características generales. Es Lubina el cuento que va a anteceder a Pedro Páramo, que es otra de sus grandes obras. Entonces, para poder entenderlas, tenemos que comprender que Juan Rulfo tuvo una niñez muy difícil, ya que siempre estuvo vinculada a la muerte. Desde que fue niño, se quedó sin padres, sin tíos y sus familiares más cercanos. Es por este motivo, que en sus obras, en sus cuentos, se ve reflejado mucho lo que es la muerte. La muerte, ya que durante la Revolución Mexicana y durante la Cristiada, la muerte va a ser muy importante para los guerrilleros, ya que ellos tenían que poder morir por esta causa y para esto no tenía que importarles la muerte. Podemos recordar que muralistas como Rivera, en uno de sus primeros cuadros, dibuja la muerte, en lo que luego vamos a conocer en las tradiciones y costumbres mexicanas como las catrinas. Catrín porque era una persona pudiente que podía vestirse de las maneras que nosotros vemos a las catrinas y así representar la muerte como algo común. Pedro Páramo, una de las obras que lanzó a Juan Rulfo a ser conocido y es posterior al recopilatorio de cuentos El llano en llamas. Pedro Páramo, en una primera lectura, nos podría parecer una obra siniestra en la que se presentan fantasmas y que puede ser incluso un poco tétrico para algunas personas. Sin embargo, tenemos que hacer 2 o quizás 3 lecturas para poder entender con profundidad esta obra. Pedro Páramo es una de esas obras en las que tú tienes que prestar atención en todo momento, ya que no tiene una linealidad permanente, sino que hay saltos temporales y pareciera que son historias distintas que luego, con el pasar de las hojas, vas a poder unir. Teniendo esto en cuenta, que tenemos que ser muy atentos con la lectura de esta obra, vamos a pasar a qué es lo que hay en el trasfondo. No es solamente un cuento de fantasmas en la que no vas a entender mucho hasta que llegues a la mitad del libro, sino que es una crítica a lo político por la revolución con los guerrilleros que no tenían resultados. Ellos van a tener una visión de la muerte que, si bien no es algo grave, va a tener perjuicios porque van a salir perjudicados. El personaje principal de Pedro Páramo podría decirse que no hay uno solo, ya que nos van a hablar sobre Comala, que es este pueblo fantasma en el que va a llegar el hijo de Pedro Páramo. ¿Pero quién es Pedro Páramo? Pedro Páramo es un cacique y en lo largo de las hojas se va a ver cómo es que la adolescencia de Pedro Páramo y las cosas que éste vivió lo van a llevar a lo que es en ese momento un cacique. Juan, el hijo de Pedro Páramo, llega a la ciudad de Comala por orden de su madre, ya que ésta le exige que tiene que pedir lo que le corresponde, ya que siendo hijo de un cacique tiene que recibir una herencia, por así decir. Llega a este pueblo y se va a encontrar con diferentes personajes. Sin embargo, lo que tienen en común es que todos estos están muertos. Comala se pinta como un lugar muy sofocante, un lugar en el que incluso los que mueren y van al infierno van a Comala para coger un abrigo. Esto quiere decir que este lugar es incluso más sofocante, es peor que el infierno. Entonces ya vemos cómo la interpretación de esta obra es un poco más profunda. No solamente es una ciudad rara, sino que tiene un trasfondo que lleva la crítica al lector. El lector va a profundizar y va a entender cómo es esta situación que vivieron los mexicanos a través de los personajes que fueron guerrilleros, personajes que tuvieron un final fatalista. Pedro Páramo
se consagra como una de las obras que cualquiera tendría que leer. Es cierto, no es una obra fácil de digerir y no se recomienda a los que están iniciando con la lectura de obras. Sin embargo, leerla va a ser muy importante, ya que va a ayudar a que uno abra los ojos, porque esta crítica, como en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, se ve esta situación, este contexto en el que los mexicanos estaban involucrados en la Revolución Mexicana. Con esto damos una síntesis de todo lo que quiso decir Juan Rulfo y todo su análisis respecto a la sociedad mexicana. Como ya se ha podido apreciar en esta obra de Juan Rulfo, José Luis Cuevas, podemos ver que la imagen tiene distintas formas de interpretar, y eso depende de cada persona, depende de ti, cómo tú lo interpretes, y depende de nosotros cómo lo hemos interpretado. Pero en síntesis queremos dar una pequeña forma de interpretar. Como menciona, se focaliza de distintas maneras, de diversas perspectivas, porque en realidad, como ya se menciona, José Luis Cuevas es un innovador, puesto que está en contra de los muralistas. Es por ello que realiza y enfatiza diversos estilos que podrían ser apropiados para el intérprete de cada uno de nosotros, o bueno, para la interpretación. Así que, si tú deseas, puedes también tener tu interpretación, y con ello poder dar más temas acerca de esta gran obra de José Luis Cuevas. Como hemos podido apreciar, en esta obra de José Luis Cuevas tiene distintas variedades de interpretar, y eso depende de cada persona, pues tanto tú como Ángel, como yo, podemos interpretar de distintas formas, y esto solamente es una pequeña síntesis para que vean cómo nosotros lo hemos interpretado. Pues como menciona, en realidad depende de cada interpretación, puesto que José Luis Cuevas es una confrontación a los muralistas. Esto quiere decir que no hay un estilo establecido propiamente de él, a pesar de que sí tienen lineados propiamente establecidos, pero en realidad esto no es muy definido y no es muy claro, ya que no hay una corriente antecedente que influye en él. Simplemente José Luis Cuevas es alguien que va a ir en contra de los muralistas. Es por ello que a la población se puede ampliar a interpretar de diversas maneras. José Luis Cuevas, un hombre nacido en México, tuvo bastante influencia en el arte, pues él destacaba en lo que era pintura, escultura e incluso hacía grabados. Pero donde más destacó fue en la pintura. Es por ello que en México se le conoce como el niño terrible de la pintura mexicana. José Luis Cuevas, a tan solo 20 años, tuvo su primera obra de arte. Desde ahí, él empezó a ir en contra del muralismo, para así poder destacar. Es por ello que José Luis Cuevas, al momento de presentar su primera obra de arte, todos quedaron sorprendidos, pues iba en contra de lo que estaba en esos años, que eran aproximadamente los años 1954. José Luis Cuevas quiso destacar todas las cosas, las vivencias que había él tenido desde niño. Era autodidacta y en sus obras se puede ver el gran sufrimiento por el que él pasó. Pues como ya lo mencionaron con anterioridad, si bien es cierto, José Luis Cuevas es un tipo de manifestación en contra de los muralistas. ¿Y esto por qué? Pues en diversas obras que él tiene, como Acapulco, o el mismo hecho de enfatizar a su esposa, bueno, en este caso su segundo matrimonio, Beatriz, estaría conmemorando inolvidables momentos memorísticos o anécdotas que le marcaron en su proceso de vida. Es por ello que José Luis Cuevas en muchas de sus obras no refleja se podría decir, demasiado color, pues en la mayoría de estos mayormente se reflejan pinturas grises, incluso no se puede enfatizar con claridad los rostros de los personajes, pero sí lo que destaca es la claridad de la temática en la que se va a centrar. Un ejemplo de ello es la figura que se tiene aquí. Por ejemplo, en esta se liga bastante el tema de la prostitución, y esto era porque era una imagen pro
propia del contexto en el que se encontraba José Luis Cuevas. Era una imagen, diversos acontecimientos que sucedían en la realidad, no era creación propia de él. Una de las características elementales de José Luis Cuevas es la gran oposición que tiene a los muralistas mexicanos de ese entonces. Y es por ello que está en contra de esta corriente artística, porque precisamente los muralistas tenían en su mayoría fines comerciales. Por ello utilizaban una imagen estereotipada del mexicano. Esto quiere decir características que no son propias del contexto. Con José Luis Cuevas se va a reflejar una realidad distinta, una realidad sin estereotipos, sin influencias, sin subjetivismo, pues este reflejaba en la mayoría de ellas, como por ejemplo Acapulco o las mismas pinturas destinadas o dedicadas a Beatriz, su segundo compromiso, con un distinto estilo, si se podría decir. Por ejemplo, la mayoría de ellas eran adaptadas con papel y lápiz, lo cual no tenía una idea de color, o se podría decir así, una abundancia a diferencia de los muralistas como Diego Rivera, que sí tenía pues un montón de colores. Un aporte importante es que él reflejaba temas muy realísticos, como ya lo mencioné. Por ejemplo, la idea de la prostitución, el erotismo, la masturbación, la prostitución, incluso acontecimientos relevantes para él propiamente marcados. Por ejemplo, el hecho de estar rodeado de un montón de pobladores mexicanos, y a veces cuando solía caminar por las calles observaba cosas y esas lo reflejaba a través de sus pinturas. En esta imagen se proyecta lo real, lo que ya se mencionó con anterioridad. Es por ello que se refleja a 5 hombres que al parecer están en una cantina, pero reflejan un gran misterio, porque se ve a una mujer totalmente desnuda. Se podría inferir que esta podría ser producto o habría estado ligada a la prostitución, o incluso se podría decir que podría ser alguien que está secuestrada y estuvo, digamos, fue prostituida, o ideas en general. Al verla desnuda, en realidad refleja a la mujer como un instrumento del hombre para satisfacer sus necesidades. Es por ello que José Luis Cuevas reflejaba todo lo que veía en la realidad. Solo se observa que un solo hombre está propiamente interesado, si se podría decir, en ella, puesto que no quita la mirada de lado. Sin embargo, los otros 4 están totalmente distraídos. Vemos a 2 incluso que están tratando de fumar, otros 2 que están dialogando de algún tema interesante, pero como se refleja aquí no hay una claridad en los rostros. No se podría decir si estos enfatizan algún tipo de emoción, si existe preocupación, felicidad o tristeza, pero sí el rostro de la dama, que está en este caso un poco desconsolada y triste. Esta es una de las pinturas más representativas de José Luis Cuevas. Acá podemos ver muchas de las características que ya se habían descrito anteriormente, como por ejemplo el que José Luis Cuevas da mucho en sus pinturas a los personajes que son discriminados, que son dejados de lado, como el caso de los mendigos, de prostitutas, de personas por el estilo. Y acá se puede ver a 5 hombres y a una mujer desnuda, hombres que fumaban, que tomaban, que incluso se estaban sangrando y tomándose la vena. Otra de las características que podemos apreciar y podemos analizar comparando al movimiento que realiza José Luis Cuevas con el muralismo es que en esta pintura podemos ver el color tan oscuro que puede tener este cuadro. En esta ocasión vemos que todo es a base de la como ya se había dicho anteriormente, pero también hay que ver la diferencia, y por ello le mostramos este segundo cuadro que pertenece a los muralistas. Como verán, es todo colorido, resalta bastante la nitidez de cada color del cuadro. Pero ahora, volviendo al cuadro de José Luis Cuevas, podemos ver que es totalmente distinto. Es como decir, es el antónimo del muralista, y es porque José Luis Cuevas quería ir en contra del muralismo. Y sobre todo enfatiza más en las imágenes que en el color, y en aquellas imágenes que son muy controvertidas, aquellas imágenes
aquellas personas que pueden dar a entender un montón de significados, de los cuales José Luis Cuevas deja que cada uno de nosotros podamos interpretarlo a nuestra manera. Y así finaliza el análisis de algunas obras de estos dos grandes artistas mexicanos, José Luis Cuevas y Juan Rulfo.